Hoy vamos a hablar de uno de los jugadores más polémicos y controversiales en la historia reciente de la NBA, Draymond Green. Un tipo que, a pesar de ser una pieza clave en el éxito de los Golden State Warriors, ha sido considerado por muchos como uno de los jugadores más sucios y problemáticos de la liga. Y sí, puede que no todo sea su culpa, pero a lo largo de su carrera, este jugador ha sido responsable de crear una imagen que pocos pueden defender. Y esa es la razón por la que hoy vamos a examinar todo esto a fondo, su legado en la NBA, sus comportamientos dentro y fuera de la cancha, y lo que realmente lo hace uno de los personajes más controversiales en la historia del baloncesto. La pregunta que muchos se hacen es si Draymond realmente merece la etiqueta de jugador sucio o si, de alguna manera, ha sido víctima de los medios y de una narrativa que lo ha afectado. Para muchos, la respuesta es clara, no es que lo estén atacando sin razón, es que sus propias acciones a lo largo de los años le han valido esa etiqueta. Desde sus primeros años en la NBA, cuando sorprendió al mundo como una selección de segunda ronda, hasta su evolución como uno de los mejores defensores y jugadores clave en los Warriors, siempre ha sido un jugador que no tiene miedo de hacer lo que sea necesario para ganar. Pero muchas veces, ese hacer lo que sea necesario ha cruzado la línea de lo que se considera aceptable. Un claro ejemplo de esto ocurrió en la final de la NBA de 2016, un momento que muchos todavía recuerdan con detalles. Draymond Green, en pleno sexto juego de la serie contra los Cleveland Cavaliers, golpeó a LeBron James en los genitales, lo que resultó en una suspensión crucial para el siguiente partido. Esa suspensión fue, probablemente, uno de los factores clave que le costó el campeonato a los Warriors, que dominaban la serie hasta ese momento. Esta acción no solo marcó un antes y un después en la carrera de Green, sino que también cambió la percepción de muchos aficionados que, antes de ese incidente, lo veían como un defensor enérgico, pero apegado a las reglas del juego. A partir de ahí, su reputación comenzó a desmoronarse, y muchos lo empezaron a ver como un jugador que no dudaba en hacer cualquier cosa, por su propio beneficio o el del equipo, sin importar las consecuencias. Lo sorprendente de todo esto es que, después de ese incidente, Draymond Green no mostró mucha autocrítica. De hecho, en las entrevistas posteriores a la suspensión, Draymond dejó claro que no se sentía culpable, que no entendía por qué había sido suspendido. Él mismo afirmó que no lo había hecho con malas intenciones y que fue una jugada fortuita, pero las repeticiones de esa jugada mostraron claramente lo contrario. Y ese es el problema central con Draymond. Cada vez que comete una falta, por más evidente que sea, siempre tiene una excusa, una justificación. Se presenta como si fuera un hombre que se ha ganado el derecho a ser el tipo rudo dentro de la cancha, pero a menudo lo hace a expensas de la integridad del juego y, lo peor, de sus compañeros y rivales. Desde ese famoso incidente en 2016, la lista de jugadas controvertidas de Draymond Green ha seguido creciendo. En varias ocasiones ha sido protagonista de faltas técnicas, faltas flagrantes y, sobre todo, de peleas con los árbitros. Y en cada uno de esos momentos, la historia es la misma. Draymond está convencido de que está siendo tratado injustamente. Sin embargo, a medida que avanzan los años, lo que se vuelve cada vez más evidente es que, en muchos casos, no se trata de un caso de victimización, sino de una tendencia a actuar de manera impetuosa. En su afán de ser el jugador más rudo de la cancha, ha perdido el control en más de una ocasión, y ahora no puede quejarse de la imagen que ha creado. Y no solo se trata de sus faltas físicas. Draymond Green ha hecho de las discusiones con los árbitros una rutina. Si observamos cualquiera de sus partidos, nos daremos cuenta de que en cada jugada controvertida, él es el primero en saltar, a veces de forma desproporcionada, hacia los árbitros, exigiendo explicaciones y reclamando decisiones. Aunque a veces tiene razón y algunos fallos son dudosos, en la mayoría de los casos, lo que está mostrando es una falta de respeto hacia la autoridad en la cancha. Y no solo eso, sino que su actitud parece haber creado un ambiente en el que el árbitro ya sabe que, si Draymond está involucrado, va a ser una situación conflictiva. A pesar de ser un jugador de clase mundial y un pilar del éxito de los Warriors, hay algo que no se puede ignorar: Draymond Green es, en muchos aspectos, el villano de la NBA. Y no solo por las jugadas sucias que ha realizado, sino también por su actitud hacia todo lo que no sea él mismo. Cada vez que se enfrenta a una crítica, Draymond se presenta como una víctima, como si estuviera siendo atacado sin razón. Pero la realidad es que las jugadas que lo han colocado en esa posición han sido producto de sus propias decisiones. Por más que intente argumentar lo contrario, las imágenes, las repeticiones y las estadísticas son claras: Draymond Green ha creado su propio destino. En cuanto a su impacto en los Warriors, podemos ver que su actitud ha afectado en varias ocasiones el rendimiento del equipo. Un ejemplo claro es el enfrentamiento con Kevin Durant en 2019, donde Green tuvo una discusión acalorada con el entonces compañero de equipo, lo que finalmente contribuyó a la salida de Durant de los Warriors. Este tipo de conflictos internos no solo dañan la moral del equipo, sino que también afectan la dinámica general. Además,
Hay que sumar el incidente de la pelea con Jordan Poole en la pretemporada de 2022, que dejó huella en la química del equipo antes incluso de que comenzara la campaña. A pesar de ser un jugador talentoso, las actitudes de Draymond parecen siempre generar tensiones en el vestuario. Lo cierto es que Draymond Green ha logrado mucho en la NBA, y su talento es innegable. Con 4 campeonatos, múltiples selecciones al All-Star y un papel clave en la defensa de los Warriors, no cabe duda de que ha dejado su huella. Pero, a pesar de todo eso, la historia que muchos contarán sobre él no será solo la de su éxito, sino también la de las jugadas sucias, las faltas innecesarias y la falta de autocrítica. Al final del día, lo que va a definir su legado es cómo fue percibido por los aficionados, los jugadores y la misma liga. Y si algo es cierto, es que no será recordado como el jugador perfecto, sino como aquel que decidió caminar por la cuerda floja entre la agresividad y el caos. A lo largo de los años, Draymond ha demostrado ser un jugador invaluable para los Warriors, no solo por su defensa, sino también por su capacidad para motivar y liderar al equipo desde el campo. Sin embargo, esa intensidad, que lo hace sobresalir como defensor, también lo ha llevado a estar constantemente al borde de la expulsión. Sus enfrentamientos con jugadores rivales y con los árbitros han sido frecuentes, y en ocasiones ha estado más enfocado en sus discusiones y peleas que en ayudar a su equipo a avanzar en el marcador. Esto ha dejado a muchos con la sensación de que, a pesar de su talento, su actitud podría haberle costado aún más éxitos en su carrera. Es inevitable recordar los momentos en los que Green perdió el control y terminó perjudicando a su equipo. El más notorio de estos fue en las finales de 2016, cuando su suspensión por golpear a LeBron James en los genitales resultó en una derrota para los Warriors. Ese fue un punto de inflexión en su carrera, ya que los Warriors ya dominaban la serie y todo parecía indicar que tendrían otro campeonato en sus manos. Pero la acción de Draymond cambió todo y dejó una cicatriz en la historia de las finales. Desde ahí, su comportamiento fuera de control en momentos clave ha sido una sombra que ha seguido a los Warriors en varias temporadas, a pesar de seguir siendo un jugador fundamental para el éxito del equipo. Lo que es aún más sorprendente es cómo Draymond ha manejado la percepción de sus acciones. Mientras algunos jugadores se disculpan y muestran arrepentimiento por sus errores, Green ha preferido defenderse, hacer de su actitud un elemento de juego, y en muchos casos, culpar a los medios y a los fanáticos por crear una narrativa negativa sobre él. Y aquí entra la pregunta clave. ¿Debería Draymond Green ser recordado solo por sus victorias y habilidades, o su legado debería estar marcado por sus actitudes y las consecuencias de sus acciones dentro y fuera de la cancha? La respuesta probablemente depende de la perspectiva de cada uno, pero lo que está claro es que su comportamiento ha marcado la forma en que muchos lo ven. Su legado está en juego, y no será solo su destreza en la cancha lo que lo defina, sino también las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Así que, ¿qué opinas tú, fanático del baloncesto? ¿Crees que Draymond Green debería ser juzgado únicamente por sus logros, o su actitud dentro de la cancha ha empañado su legado para siempre? Déjanos tu opinión en los comentarios y, si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la NBA. Nos vemos en el siguiente video.